Ahí está. Tengo que liberar la nariz porque si no se me empaña el campeón. Bueno, y pongo como hicimos la otra vez. Así. Bueno, ¿arranco? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, hola a todos los que están acá y los que están allá. La idea es presentar, contar un caso clínico de insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, por supuesto, por COVID, del estilo de los pacientes que, bueno, estuvimos viendo exactamente estos últimos 3 meses. Este caso clínico es de otra institución, de otro hospital, y la idea es ver un poquito cómo trabajamos nosotros, cómo trabajan afuera, y ver algunos detalles que podrían ayudarnos o encontrar algunas cosas que quizás podríamos mejorarlas. Bueno, siempre para recordar que los sistemas de bajo flujo, que son los comunes, la oxigenoterapia convencional, proporcionan oxígeno hasta más o menos 15 litros por minuto de flujo. Y que luego tenemos los sistemas de alto flujo de oxígeno que proporcionan más por encima de ese valor. Entonces, vamos a proporcionar de esta forma un pico de flujo inspiratorio por encima del que tiene el paciente. Tenemos la forma de hacerlo con cánula nasal de alto flujo, la CAFO, como estuvimos trabajando este último tiempo. Se ha hecho esta curva de aprendizaje, este periodo que me parece que nos dio una herramienta más y buenos resultados, que podemos ver en general los equipos hasta una entrega de 60 litros por minuto de flujo. Cuando se hace con respiradores hay posibilidad de hacerlo, por ejemplo, hasta 80 litros minuto, como tiene el Monal que usamos nosotros y otros respiradores más. Y después la ventilación no invasiva, que utiliza diferentes interfaces, como máscara oronasal, las máscaras faciales, y específicamente el que menos aeroliza, que es el casco, ¿no? El helmet. Estuvimos viendo también en este tiempo algunos pacientes y hemos hecho algunos talleres de capacitación. Entonces les presento a esta paciente femenina de 45 años que tiene como antecedentes sobrepeso, es hipotiroidea, alérgica a la dipirona. Inició los síntomas el 23 de diciembre del año pasado, el 2020, y ese día se le hizo un hisopado para COVID y dio positivo. Entonces, bueno, ingresó la paciente con un cuadro clínico que tenía apenas un día de síntomas clínicos en la evolución. Tenía mialgias, náuseas, febrícula, dolor abdominal, diarrea, y tenía una disnea clase funcional 1. Saturaba 94%, no estaba requiriendo oxigenoterapia suplementaria en ese instante, y bueno, la radiografía mostraba infiltrados bilaterales, que tenía predominio basal izquierdo. La técnica no es muy buena, parecería bastante penetrada, pero bueno. Y también se realizó una TC de tórax con patrón de vidrio esmerilado a predominio izquierdo. Bueno, entonces en ese momento se le hizo plasma de convalecientes a la paciente, 45 años, recuerdo, y durante una semana estuvo sin requerir oxigenoterapia, no desaturaba, y entonces se indicó el alta a su domicilio, ¿no? Acá vemos la placa, con algunos infiltrados bilaterales, de tipo centrífugos, algo más de basal izquierdo, pero en general una buena expansión, un buen espacio intercostal, una placa completa, con senos costofrénicos y cardiofrénicos bien aceptables. Pero bueno, se ve, ¿no es cierto?, bastante la columna hasta abajo, por eso digo, parece una técnica un poco penetrada. Pero bueno, es la placa que había. Entonces, se fue. Pero el 3 de enero, apenas unos días después, vemos de que reingresa porque presenta fiebre. Y tenía tos. El día 2 fue medicada con salbutamol 3 veces por día. El estado hemodinámico era normal. Al examen respiratorio tenía una buena entrada de aire en los campos, sin ruidos agregados, y no había nada más para agregar en el examen físico. La radiografía de tórax en ese reingreso muestra aumento de infiltrados bilaterales periliares a predominio derecho, ¿no? O sea, rotó la predominancia izquierda a derecha y se pone, ahora se las voy a mostrar, se pone más marcado, ¿no es cierto?, el nivel de los infiltrados.
que ya no es odocentrífugo, sino que parecería ser más global. La TAC de tórax mostró patrón de medio esmerilado en ambas bases, a predominio derecho, y se pudo visualizar un broncograma aéreo. Los gases sin oxigenoterapia eran con un PAFI de 374, un pH de 7,47, bicarbonato de 28,3, PO2 de 78,6, saturaba 95, bicarbonato de 23,3, menos 1,3 de exceso, bien, normal. Y la kinesiología empezó a trabajar al paciente, se inicia trabajo con PIP, con válvula y burbujeo, se recomienda pronovigil y ejercicios de reexpansión pulmonar. La frecuencia estaba estable en 20, la frecuencia cardíaca también. Acá vemos la placa, donde, bueno, ya es otra radiografía que la que vimos antes, donde ambos campos pulmonares tienen compromiso de infiltrados bilaterales, donde vemos que la coloración, la medición en unidad de Hanfield está mucho más marcada. Vemos también de que es una placa bastante evaluable porque es completa, es bastante simétrica, y la técnica no es tan, no es tan no penetrada, ¿no? Exactamente, ¿no? Penetrada como era antes, la anterior que habíamos visto. Bueno, y vemos el broncograma aéreo, ¿no? Se ve perfectamente. Entonces, se toma conducta con esta paciente, se inició oxigenoterapia con una cánula nasal a 2 litros por minuto, con una SATU de 92, sin oxígeno, saturaba 92, se le puso una cánula de 2 litros. La clínica no era muy llamativa en la auscultación, tenía algunos rales crepitantes, y se tuvo que ir progresando la oxigenoterapia porque la saturación no podía sostenerse por encima de 90 si no había aumento de oxígeno. Hasta 12 litros minuto más o menos fue en la máscara reservorio. Y vemos de que se le hizo un nuevo control de gases el día 5 y vemos que el PAFI desciende a 213. El día 6 se le hace una tomografía donde empeoraron las condensaciones y entonces se tomó la decisión de iniciar cánula de alto flujo. Se inició con 50% de FiO2 y 50 litros por minuto de flujo, porque lo que más llamaba la atención era el aumento de la frecuencia respiratoria que venía manejándose en 20 y llegó a 26 por minuto. Que recuerden ustedes, nosotros habíamos puesto el algoritmo en un punto de corte de 26. Por encima de 26 empezábamos a poner CAFO a los pacientes y en prono como un parámetro, que sobre eso, por supuesto, todo es discutible y depende cómo se encuentra el paciente, pero para poner un punto de corte de 26 lo pusimos nosotros, no porque se nos ocurrió acá, sino porque también las publicaciones marcan ese valor. La kinesiología se hizo control a 2 horas después de colocarle la CAFO, la frecuencia bajó a 18, saturaba 93, una frecuencia cardíaca de 89 con un índice de ROX de 10,3. Se realizó prono activo y ejercicios de reexpansión torácica. Tener en cuenta, de acá en más, lo que vamos a hablar, de que cada tanto se plantea y se volvió a reevaluar el prono. Quiere decir de que es muy común, ¿no es cierto? Esto que por ahí el paciente no tiene un seguimiento estricto todo el tiempo con respecto al prono y cada vez que se retoma la evaluación del prono, el paciente muestra una mejoría, ¿no? O sea que a veces queda flojo ese seguimiento, ese monitoreo con respecto al prono puntualmente, o el lateral, supongamos, por algunos pacientes que no lo toleran, pero eso siempre se escapa un poco y es clave porque se retoma y el paciente mejora. Bueno, vamos acá. Se realizó pronoactivo, ejercicio de reexpansión del tórax, por medio de las kinesiólogas. El 8 se hace una tomografía donde hay progresión de lesiones, más consolidación, una nueva radiografía de tórax mostraba mayor progresión, por eso se hizo el ataque, de infiltrados bilaterales. La CAFO, después de 2 días completos, con una FiO2 ya en 60% y un flujo en 60%, es un equipo como el nuestro, como los que más usamos nosotros, los Airbo. Saturaba 96%, frecuencia de 22, frecuencia cardíaca de 79, el índice ROX 7,2, estaba bien, pero empezaba a descender. Mostraba buena mecánica, se realizaron ejercicios de terapia con PIP, con leve desaturación hasta 93%, rápida recuperación con mejoría sostenida posterior. Se refuerza la indicación de los cambios de decúbito, siempre el refuerzo de la indicación de los cambios de decúbito.
Bueno, los ejercicios con PIP se pueden hacer con distintas válvulas que hay para hacerle al paciente con máscara o hacerle al paciente soplar con los umbrales, esos que tienen los tubos cilíndricos con pelotitas que el paciente sopla y hace el esfuerzo de levantar, ¿no? Y ahí genera presión expiratoria positiva. El 9 de enero el paciente muestra regular mecánica respiratoria, ¿eh? Así que se reinterna el 3, el 9 empieza a marcar dificultad para ventilar con disnea, saturación de 96, la frecuencia en 26, la FIO2 en 60%, y desciende el IROX nuevamente, ¿no? Teníamos que empezamos con 10,2, bajó a 9,1, teníamos el IROX anterior en 7,2 y ahora está en 6,1. O sea que el valor del IROX va bajando, el compromiso de la mecánica respiratoria va subiendo, como hemos visto varios pacientes nuestros. Se sugiere utilizar, se plantea, se hacen gases, como ven los gases tienen un PAFI de 135, el descenso de 302, 271, 212 y 135. El descenso del PAFI corrobora la caída del IROX, porque el PAFI y el SAFI descienden en forma similar, no igual, pero similar. Se sugiere utilización de BNI para otorgar mayor PIP, ya que cuando hace los ejercicios de PIP el paciente recupera rápidamente, pero luego vuelve a colapsar, parece que vuelve hacia la atelectasia y vuelve a tener dificultad ventilatoria. Entonces el planteo fue, bueno, si probamos con aumento de PIP, entonces se planteó hacer BNI, se colocó un casco de helmet y se inició soporte de PIP, y con 8 de soporte y PIP de 14 y una FIO2 de 60% se logró estabilizar al paciente. Luego de 2 horas había una regular mecánica respiratoria con una frecuencia en 26, una saturación de 96. La paciente refería tos seca y presentaba desaturación en los cambios mínimos de posición, llegando a la misma 91%, con lenta recuperación. Se insiste en el prono activo. Como siempre, el prono cuesta. Acá hubo un cambio de estilo de ventilación, entonces había que, bueno, pronarlo con el helmet, ubicar al paciente, tratar de que lo tolere. Y entonces vemos acá esta radiografía. Vemos esta radiografía donde, bueno, es muy penetrada, no es evaluable realmente con respecto a las otras. Alguien podría llegar a sospechar algún neumomediastino por este lado, pero la realidad es que se ve toda la columna, ¿no es cierto? Así que no podemos tomar una conducta con eso. Sí podemos ver de que, digamos, hay una vascularización bastante marcada, lo cual está hablando del proceso inflamatorio agudo, que coincide con esa inflamación, infiltrados irregulares y vidrio esmerilado que dice la tomografía. El 10 de enero progresa la placa, ya van a ver la placa nueva, la desaturación a cambios de decúbito, modificar parámetros de la BNI, y llegamos a hacer 20 centímetros de PIP, soporte de 10, fracción inspirada de 60%, saturaba el 97%, la frecuencia respiratoria era buena, y este era el único dato que hacía en no decidir intubar a la paciente y ventilarla en forma invasiva, que la frecuencia respiratoria respondía. Esto lo hemos visto con algunos pacientes, sobre todo con algunos pacientes que con la CAFO anduvieron bien y por ahí pasaron por momentos de empeorar, y o no conseguíamos cama para pasar, o pasaron a terapia y no se intubaron en terapia, porque finalmente, a pesar de la saturación mala y a pesar del mal intercambio, su mecánica respiratoria se mantenía. ¿Sí? La frecuencia respiratoria no se mantenía, como nos pasó con el primer paciente, aquel obeso que lo ventilamos con forma no invasiva, Osvaldo García, que llegó a tener 40, 44 de frecuencia y la sostenía, como si no pasara nada. Bueno, claramente ese paciente fracasó, pero el punto es que esta paciente sostenía. Cada vez que la decubitaban bien y que la reclutaban con más PIP, porque empezó con 14 y llegó a tener 20, la paciente sostenía la frecuencia. Quiere decir de que aumentaba la capacidad residual funcional. Y a pesar de la situación que tenía de desaturación, la frecuencia se sostenía. Bueno, hay unos gases en sangre con 20 de PIP, 10 de soporte, FIO2 de 60, que nos muestran una PAFI mejor que la anterior, que era de 135, ahora la PAFI está en 188, a expensas de un pH de 7,47, PCO2 de 36, nunca hizo hipoventilación, PO2 de 113, 27,5 de bicarbonato. Se deja arreglada la retirada de la BNI solo en las 4 comidas diarias, momentos en los cuales la paciente intercalaba con CAFO, FIO2 60, flujo 60, y hacía IROX de 8 en esas
instancias, pero era un rato. Después volvía a hacer la ventilación. O sea, la paciente estaba en plena insuficiencia respiratoria aguda, estaba totalmente asistida, como ustedes se darán cuenta, pero respondía a la asistencia. O sea que el marcador número 1 era la frecuencia respiratoria. Y es lo que siempre insistimos en lo que más nos tiene que importar. Por eso cambió tanto y sirve tanto el índice de ROX, porque siempre nos manejábamos con PAFI o con SAFI, y cuando agregás un valor de control respiratorio central, como es la frecuencia respiratoria, te das cuenta que rápidamente el paciente, si la eleva y la sostiene, fracasó, y si la sostiene normal o abajo, mejoró. Es así, no, con eso no hay vuelta. ¿Qué, Flor? Porque los que la otra vez dudas teníamos una paciente embarazada. Nosotros todo esto lo hablamos en pacientes estándar. Sí. Porque las embarazadas de por sí tienen más frecuencia respiratoria. Claro, por supuesto. ¿Hay alguna corrección de eso? No. No, sí, claramente que a medida de que el embarazo progresa y puntualmente en el tercer trimestre tenés las ectasias conocidas del embarazo, la ureteropieloctasia, etcétera, etcétera, que todos conocemos, y el diafragma se eleva y su frecuencia respiratoria va a estar más alta. Pero no hay ningún dato exactamente que diga son 2, 4 o 6 frecuencias más, menos, no. Ese dato no existe, sí que vas a tener que tener un poco más de paciencia. ¿No? Es lógica la pregunta, más vale, claro. Entonces, bueno, vemos la placa. Ahora después vamos a ver todas juntas para poder compararlas. Los patrones, pero fíjense cómo ya se instalan patrones con infiltrados bilaterales que comprometen ambas bases, como si bien la técnica tampoco es una gran técnica, lo estamos viendo, pero el compromiso se ubica bien en campo medio y campo inferior, se empiezan a liberar los vértices. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque rápidamente la PIP abre, lo primero que abre son los espacios más ventilados, que son los vértices. Una placa clásica de paciente bajo reclutamiento con presión positiva. Bueno, entonces el 12 de enero vemos que la tomografía de control de tórax no muestra o no parecería progresar. La ventilación no invasiva con Helmet tiene buena evolución, disminuyó la disnea y la saturación se mantuvo. No es un valor demasiado, es un valor estable, que eso es lo más importante. Se modifican parámetros, la FIO2 en 60, el soporte en 10 y la PIP se empezó a probar de descender. Entre el 10 y el 12 estuvo muy inestable, como a veces hemos visto pacientes nosotros que con la CAFO decimos, bueno, probamos y le bajamos el flujo de 60 a 50 y desatura. ¿Viste? Cuando estábamos en esos momentos decimos, wow, o como pasó con otros pacientes que mientras esté con prono y con valores de 60 de flujo, estuvo estable, lo toleró, recordemos a Scarpo por poner un ejemplo, y en cuanto lo querías lateralizar a Scarpo, desaturaba. Son pacientes que están siempre estabilizados, los controlaste, pero estás en el límite y no te sobra nada. Entonces estamos en esta etapa con ella. Pero a partir del día 12 comenzó a tolerar descensos de la PIP, empezar a desreclutar. Entonces, ¿por qué no desrecluto y se colapsa? Porque la inflamación evidentemente comenzó a superarse. Si la inflamación está igual o empeora, lamentablemente no podés bajarle la presión porque le bajás la PIP y se desrecluta y se colapsa. Así que esto nos va indicando clínica y fisiológicamente que la paciente comienza a tener por lo menos una estabilidad en su cuadro inflamatorio. Entonces, hay disminución de la disnea, como les dije antes. Los parámetros quedaron con soporte de 10 PIP de 18, saturando muy bien. La frecuencia respiratoria en 23. Se inició entonces ahora una dieta de consistencia normal. Hasta acá estábamos haciendo una dieta hiperproteica, como hacemos con los pacientes con CAFO. Almuerzo y cena, desayuno, merienda, colaciones. El 13 continúa con Helmet y bajamos la FIO2. El 14 se hacen gases, el PAFI llegó a 302, se baja la FIO2 a 40%, la PIP se bajó a 10, la presión de soporte a 5, saturaba muy bien con una frecuencia de 21 y comienza a tolerar la paciente sentarse, de cúbito y sentarse. ¿Hay alguna así como regla de cada cuánto se baja la PIP de a dónde? Clínicamente. Cada paciente va a hacer lo suyo. Sí sabes que lo que tenés que hacer siempre es empezar por bajar primero la FIO2 y en la CAFO después el flujo. Y en la ventilación no invasiva, después de la FIO2, vas a empezar a bajar la PIP. ¿Está bien? Exactamente. El 14, con esos gases de 302, una mejoría sostenida claramente, con la tomografía que no mostraba peoría
que habíamos visto, y que empieza a tolerar la paciente cambios de decúbito a sedentar, e inclusive a bipedestar, con cambios mínimos de saturación, o sea, sentarse y pararse no le generaban demasiados cambios, con rápida recuperación, el paciente muy colaboradora, bueno, pasa gran parte del día en ventilación en prono, pero 3 veces por día se hacían periodos de sentarla y de pararla, y lo toleraba bastante bien. Empeoraba, es decir, si la SATU estaba en 96, 97 en prono, caía a 92, 93, pero vos la volvías a pronar y de inmediato volvía a recuperar. O sea, la recuperación rápida te está hablando claramente de que estás teniendo o sosteniendo la elasticidad normal que tiene que tener y que tiene que recuperar. ¿Se entiende? Que no la debería tener alguien que queda con un pulmón fibrótico o con un pulmón con el vidrio esmerilado que veíamos al principio. El 15, no hay alteraciones en la tomografía, se hizo una prueba de pasar de la BNI a una mascarita reservorio con 15 litros, la PAFI quedó en 278, bueno, bajó. Se decide colocar CAFO para no dejarla con la máscara con esa PAFI, porque habíamos logrado 300 y cayó un poco. ¿Siempre tenés que salir con casco? No, podés pasar. Acá se intentó pasar a máscara y ver qué pasa. Y la idea era, si lo podía tolerar, lo dejábamos, si no, para evitar volver a la CAFO. Siempre hay que tratar de evitar. Bueno, hubo que volver, pero con 40 de FIO2, un flujo de 60, con excelentes frecuencia de 20, satura 97. Se realizan ejercicios respiratorios sin modificar los parámetros que se hacían antes. A las 2 horas de los ejercicios con la CAFO, como ustedes ven, tiene un índice de ROX de 12,25. El 17 de enero, la CAFO, me está avisando algo. Atención con esto. No, eso va a cortar en 10 minutos. Explotar. Yo soy igual, cuando clásico, ¡Pablo! Igual, ¿qué pasa, Carlos? El 17 de enero, bueno, estamos también todavía con CAFO, se realizan los ejercicios de reexpansión y patrón respiratorio diafragmático. La kinesioterapia comenzó a hacer ejercicios de miembros superiores e inferiores. Control de parámetros estable, se recomienda repetir ejercicios respiratorios y dejarlo arreglado 3 veces por día. El 18, la CAFO se bajó a 0,35, un flujo de 40, la frecuencia en 18, 96, y se hacen gases para retirarla. 294 dio el PAFI de control, perfecto, sin acidosis, por buena evolución y los gases, entonces se pasó a una cánula nasal con 5 litros, no desatura frente a ejercicio, se realiza terapia con PIP y kinesioterapia con buena tolerancia, con buenos parámetros. El día 20, la cánula se baja a 3 litros, que desatura en ejercicios hasta 91, pero con rápida recuperación, lo cual no importa. A nosotros nos importa la recuperación, como siempre. Para eso vamos a ver que le hicimos el test de marcha también, el test de caminata. Entonces, por la tarde se disminuyó la cánula a 1 litro, saturaba 96, frecuencia de 18, se retiró el oxígeno, se realiza el test de 40 pasos, que es en lugar de hacer el test de marcha de 6 minutos, es un test más corto, el cual es bien tolerado, presentando desaturación hasta 92. Se realizó también ejercicios con PIP. Al finalizar la terapia, se colocó una cánula de 1 litro para ayudar a la recuperación. El 21, la cánula de 1 litro, se realiza el test de caminata, arrancó con 23 de frecuencia respiratoria. Cardíaca de 110, saturando 93, no tenía disnea según la escala de Borg, de 1 a 5, se calcula la escala de Borg, el paciente te va diciendo, vos lo vas parando cada 1 minuto, lo hace descansar, le preguntás si tiene falta de aire, que marque con el dedo de 1 a 5 cuánto tiene, ves la saturación, ves la frecuencia, seguís caminando otro minuto, y así hasta el minuto 6, parás, y sentado descansando le haces lo mismo. Una vez por minuto, falta de aire, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y ves que los primeros 3 o 4 minutos generalmente tienen una buena recuperación. O no, y bueno, ahí tendrás justo el enfoque inflamatorio del pulmón. El 22 de enero, bueno, perdón, termino de hablar del test de caminata de este paciente. Entonces vemos de que durante el test, en el minuto 3, la paciente refiere disnea grado 3, que avanza hasta grado 5 al terminar la evaluación. Se logra terminar el test con los siguientes parámetros: frecuencia de 23, cardíaca de 133, saturación de 87, pero con rápida recuperación y sin oxígeno, mejoría gradual de la disnea según la escala de Borg. Así que bueno, es lógico que al haber tenido un proceso inflamatorio y está en recuperación, tenga un descenso en la exigencia del esfuerzo de la marcha de los 6 minutos,
pero lo que te hace abrir el camino de que el paciente está en recuperación final es la recuperación rápida de los parámetros y no que por ahí queda 10 o 20 minutos desaturando. Esa situación, generalmente al cuarto minuto recupera parámetros normales, 3 o 4 minutos máximo. Eso es una respuesta rápida. Claro, pero cuando se empieza a sostener en el tiempo y va a requerir un poco de oxígeno para la recuperación y por ahí tarda 10, 20, 30 minutos, bueno, todavía vas a tener que seguir controlándolo y por ahí aportándole un litro, una cosa suave, sobre todo en el sueño. Por supuesto que hasta que si el paciente es un EPOC, desde ya que a lo mejor es oxígeno dependiente. Pensamos que están de alta los pacientes, nos hacemos caminar, antes de caminata mínimo que hacemos Sí. nosotros, ¿no? Pero- Caserito. Tranquilamente Y- le podemos hacer a esos pacientes le hacemos un té de caminata. ¿Sí? Es oxímetro, el pasillo. Lo listo. hacemos en la práctica y vuelven y Los detectamos, digamos, los detectamos los que no recuperan, ¿eh? Bien, Por eso, bien, los detectamos bueno. los que no recuperan. Ese es el dato que tienen que tener en cuenta. Hasta Tres, el cuatro tercer, minutos. cuarta minuto Bien. de descanso, cuando terminó en la recuperación, minuto a minuto, los 3 o 4 minutos, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, y si tiene disnea o no, según la escala de Borg de 1 a 5. un paciente así, que tiene recuperación rápida, en realidad vos lo bancás, no necesitas irse con oxígeno suplementario. Para nada, lo bancás, sí. Y si tarda mucho, por ahí le pones un litro y esperás y se lo volvés a dar al otro día. Espero 24 horas. ¿Entendés? Nosotros en realidad lo que hacemos es ese paciente lo dejás un día más y Un ves día cómo más. va. Por eso, es un día, puede ser 2, y se Y va. vemos que recuperan, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 recuperan. Pero haciendo eso, Sí. haciendo eso, vas a poder hacer el tamizaje y encontrar ese paciente que quedó con una secuela fija y de que va a requerir oxigenoterapia a dosis baja y por ahí habrá que volver a citarlo a 30 o 60 días y volver a hacerle el test de caminata y tal vez después se le retire el oxígeno. Algunos requieren un tiempo más. ¿eh? Sobre todo aquel que queda con tos. Viste que hay muchos pacientes que quedan con tos y la tos rápidamente los cansa. Entonces, el test de marcha te está mostrando un elemento clave para la acción. O sea, ese paciente que queda con tos, cuando come, cuando hace su higiene personal, cuando hace movimientos mínimos, es un paciente que se va a estar disneico y va a desaturar. Entonces, hasta que no controles esa tos, vas a tener que hacerle algún aporte de oxígeno. Evidentemente, por lo que demora acá los hacemos todo internado, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé. Y se hace banco para Ya lo correr sé. maratones, porque no, Sí. oxígeno No, lo nunca entiendo. llegó. Lo entiendo perfecto. Por su vida, ¿eh? Claro, no, te vas para correr maratones ya. Lo recuperamos. ¿Alguien preguntó algo? No. Ok, perfecto. Entonces, vemos acá de que el 22 el paciente está muy colaborador, hace ejercicios y no desatura, se realiza la terapia motora, miofacial del tronco y del tórax, elongaciones, ejercicios de PIP, reclutamiento con buena tolerancia. El 25 el paciente se encuentra en óptima situación, con los mismos ejercicios, con parámetros estables, y el día 26 de enero se va de alta. Esta es la radiografía, la última del alta. Fíjense que si bien es digamos, un diámetro anteroposterior medio caído, ¿no? Porque se ven las clavículas descendidas en el quinto espacio, pero vemos que los campos pulmonares se encuentran mucho más expandidos, el espacio intercostal está más grande y vemos muchísimo menos infiltrado. Aunque todavía vemos secuelas, sobre todo en la base izquierda y en la base derecha, pero muchísimo menos que las anteriores. Hay un verdadero cambio. Entonces, a modo de evaluación rápida de lo que pasó acá, fíjense que tenemos las radiografías de ingreso, control, seguimiento, la última donde estaba pasando de ventilación no invasiva a CAFO y finalmente la del alta, la última que tiene antes del alta que encontramos. Entonces, claramente, fíjense cómo el paciente comienza a deteriorar, ¿sí? Del 28 no se internó, reingresa muy complicado. Entonces habría que ver primero qué pasó acá, ¿no? El planteo que se hacían en el servicio era si este paciente se fue de alta y la tomografía era clara o el informe estaba bien hecho, ¿no? Porque es raro de que el paciente haya tenido este paso de acá al alta, digamos, el paciente estaba sin fiebre, no desaturaba, aunque se cansaba, tenía un poco de tos, y tenía esta radiografía que ya les digo no es muy evaluable, pero tampoco me parece una radiografía normal porque las bases ya estaban comprometidas y el día 3, apenas 5 días después, 6 días después sería, ¿no? El 31 de diciembre, realmente ya compromete, hace impacto bilateral. Acá tenemos un impacto más importante, aunque tampoco es evaluable esta placa, y acá vemos cómo se instaló bien la inflamación bilateral, ¿no?
el infiltrado en la base izquierda es muy marcado, el de la base derecha también. A mí me parece que el paciente con la CAFO de acá hasta acá no tuvo solución y creo que lo que terminó de mejorar fue abrirle el pulmón con la PIP. Lo que terminó por no intubarlo fue la frecuencia respiratoria, que nunca se mantuvo alta, porque si no, la verdad que hubiera sido para intubar y para ventilar, pero quería marcarles el hecho de que tal vez, lo que pasó con esta paciente es que puede haber habido acá algún tipo de falta de seguimiento de control, aunque se fue de alta, pero por ahí es para el alta y citarla de inmediato, ¿no? No, ella volvió, acuérdense, con fiebre, disnea, mal estado general, disnea, ¿no? O sea, le decía que tenía falta de aire. Y fíjense que recién acá se pudo abrir el pulmón para ponerle presión positiva, y con la presión positiva la paciente pudo estabilizar. Cuando hacíamos las capacitaciones con la BNI decíamos de que cuál es el primer signo de alarma de que fracasa la BNI. A los primeros 30 o 45 minutos el aumento sostenido de la frecuencia respiratoria, ¿está? Y cuál es el indicador de que parecería estabilizarse y que debo continuar, es que la frecuencia respiratoria o se mantenga o descienda al menos un 10%. O sea, ese es el primer indicador. ¿Y qué significa? De que el paciente le está pidiendo demanda al centro respiratorio porque tiene una sobrecarga en el pulmón de esta enfermedad, de esta inflamación, y lo que hace el centro respiratorio es enviarle cada vez más señales para que él se ponga rápido y superficial y empiece a manejar en cuentagotas el volumen. El que ventila rápido, ¿sí?, genera una hipoventilación controlada para justamente sostener la ventilación. Cuando vos le pones otro marcapaso, otro centro respiratorio externo, que es el BiPAP, el CPAP, o sea,